usted. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Damos una reverencia de palabra de noche y vamos a dar reverencia a la palabra en esta noche. Y en palabra que voy a rezar, en la humildad de Dios, Espíritu Santo. Amén. Amén. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Leemos la palabra de Dios, nos trae esa palabra de Dios en la unidad de Dios Espíritu Santo. Mira, dia nang gabi, Señor Dios sa dekara, kulo mi manda hambar di batera, no hambar pa pan ni sed pa agua, mas bien patente a palabra del Señor. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Y desde lo canseiro vai de punta man para otro, y por de norte para arriba, y nando cana vai vindo a buscar la palabra del Señor, mandando no ir. Palabra de la Señora de noche, Padre Santo, nos agradecemos, Señor. Cada nos amamos, damos tu presencia, tu palabra, cada nos califica, alimento de nos alma de noche, Señor. Cada nos amigo, Señor, cada de su puta sacia ser, cada de su puta sacia hambre espiritual, o cada de su puta llena vacía en nuestro corazón, cada de su puta transformar, alimentar, cada de alimento de noche, Señor. Y cada nos entregamos palabra de noche, Señor. Versículo 11 y 12, también la palabra de Fabia, donde la palabra nos habla, en la misa, y nos dice que vendrán días, un Señor te avisa, que el Señor declara, que habrá un hambre, que si nos guarda algún tiempo pasado, si podemos recordar un tiempo atrás, Señora, vía mi pastor George, por medio del pastor George, una palabra de conocimiento, era una palabra de conocimiento. Él avisa y dijo lo siguiente, que traía esta parte de la noticia. Voy a leer lo que fue dicho. Vendrá un hambre espiritual, un hambre espiritual. El ser humano van a sentir una necesidad en su alma. El ser humano lo siente una necesidad en su alma. Vendrá un hambre espiritual, un hambre espiritual, un vacío profundo en los corazones, un vacío profundo de corazón, que buscarán pasto verde, busca hierba verde, como ovejas sedientos, buscarán aguas que les pueda
saciar. Nalo busca agua na posasiona. Ellos mismos saldrán, Na mesmo sai. vendrán porque no encontrarán agua, Nalo pin pasonando não há agua. pasto donde están. No encontrarán agua, pasto donde están. Nalo não há agua e hierba verde caminhar. La necesidad espiritual va a aumentar. A necessidade espiritual vai aumentar. Daniel 12 dice, Daniel 12 avisa. pero los entendidos brillarán. Estão para compreender o brilhar. Cristo viene a buscar una iglesia que está brillando de luz. Cristo também buscou igreja para brilhar de luz. Mientras en otros lugares hay hambre, Mientras que em outro lugar não tem necessidade espiritual. habrá necesidad espiritual. Mientras que em outro lugar não tem hambre, não tem necessidade espiritual. Volverá a haber pan en Belén. Não tem pão na Belém a trove. Habrá abundancia espiritual. Não tem abundância espiritual. Amén. Y con nosotros Amos, el versículo como se lesa, E se vemos en el versículo que hemos leído en Amos, es palabra de visa que lo de un hambre de tierra dice la palabra que habrá una hambruna en la tierra y no hambre de pan ni sed de agua, y no hambre de pan ni sed de agua, pero de la palabra de Dios. sino de la palabra de Dios. Anoche nos lo va a tratar aquí con el hambre espiritual, En esta noche vamos a tratar lo que es el hambre espiritual, pero por lo menos yo comenzar a definir para quién lo quiero que me tiene hambre. pero antes de eso vamos a definir qué quiere decir tener hambre. Pero por mí que sí, Miguel Pablo, para quién tu palabra de visa, tú lo vivirías. Y antes de eso quiero que meditemos un rato que la palabra dice que vendrán días. De manera vivo nos por comprender, que nos por mirar, Y como podemos entender al ver alrededor de nosotros, nos por comprender que el tiempo de ahora. y podremos entender que el tiempo es ahora. Claro, nos va a ir para que tu equipo te hambre. Amén. Vamos a pararnos un rato para ver qué quiere decir hambre. Y hambre que me necesita una necesidad o ganas de comer. El hambre es una necesidad o deseo de comer. Es una escasedad generalizada de alimento básico, con población que carece de una forma intensa. Gloria a Dios. En una escasedad generalizada de alimento, Otra definición es que es una escasez en general de alimentos básicos, con población que carece de que un pueblo carece de ella una forma intensa. de una manera intensa. Gloria a Dios. Y nos comprendemos sin, ahora nos sentimos hambre, aquí nos sentimos. Y sabemos cuando sentimos hambre qué es lo que sentimos. Por ejemplo, ahora me dijo hambre, me da mal vez. Por ejemplo, cuando yo tengo hambre y me da mal que tengo un mal genio. Mira, mira, quieto. Estoy callada, Mi no tengo ganas de socializar. no deseo socializarme con nadie, Mi puedo ir un tiquín irritar. puedo estar un poco irritada, Estoy cansada. estoy cansada Y obviamente no puedo concentrar. y muchas veces no puedes concentrar. Gloria a Dios. Cuando Aleluya. siento un vacío, me acostuma a ver si falta algo. Sientes un vacío, tu estómago está vacío, como que falta algo. No estoy conocer el sentimiento. Todos nosotros conocemos ese sentimiento. Ayer nos di alguien que nos visa de London. Aunque nosotros en esta región, digamos, los países en desarrollo, Nos noten escasedad de tal manera que nos nota come a tomar. no tenemos la escasez de tal manera que no tenemos nada de comer. Cortamos a Kailá para comer meita o media. Quizás en la mañana era muy tarde para preparar algo de comer, o quizás al mediodía, Pero mayoría vez, o saco bota come. Lá, pero o saco bota come.
Y mayoría de las veces sabes que quizás comerás tarde, pero vas a comer. Nós temos um país na seca, por exemplo, na Venezuela, tem a situação que nós temos segundo, que tem muita passadia que Y nós come. sabemos que tenemos el país vecino, que es Venezuela, que está pasando por problemas. Pero nós ainda passa um momento sim que nós temos hambre aqui. Pero hemos pasado por un momento en el cual tuvimos este hambre. Pero hambre mesmo está algo intenso, vacío en el estómago. Pero el hambre mismo es un vacío intenso, ese vacío en nuestro estómago. Aleluya. De Amos Jesús, En Amos 11, él avisa, que aquí vienen estos, me disculpa, en Amos 12 dice, Gloria a Jesús. en Amos 8:12 dice, mira, nos para que tú, mira bien, ven a Amos 2, ahora voy a regresar a Amos 12, nos mira, para que tú pico tan hambre espiritual, para nosotros detenernos en un momento para ver lo que es hambre espiritual. nos trabalha de Isaías 55, Vamos a leer en Isaías 55, que também trata mesmo com Amos Jesús, que también trata como Amos 11, lo cual tem escassidade que habla de la escasez, de no pan e água. no de pan ni de agua. De Isaías 55, En Isaías 55, verso 1, 2 y 3. versículo 1 hasta el 3, Mira, vai dizer: lo leemos. a todos los sedientos, Y tú eres tanto sin sed, venid a las aguas, digna y ábana, y los que no tienen y dinero, vosotros no te implaca, venid, comprad y comed. ven, compra y come. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ven, compra vino y leche sin placa y sin precio. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, Aquí con vosotros gasta placa en lo que no te pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? y te gasta vuestro sueldo en lo que no te satisface? Oídme atentamente Escuchame como, y comed del bien, y come lo que te bon, y se deleitará vuestra alma con grosura. y la vuestro alma goza de abundancia. Inclinad vuestro oído Inclinad vuestra orella, y venid a mí. y ven cerca a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Escucha para gozo por viva, Y haré con vosotros pacto eterno, y lo hiciera una alianza eterna con gozo, las misericordias firmes a David. según la misericordia tan fiel mostrada a David. Que nos vai para que en alguna parte de verso aquí, Vamos a detenernos en algunas partes de estos versículos. y está comenzando a misa Empieza a decir, a todos los naturas a todos los sedientos. está dirigida a tu santo dice, Está avisando venir agua, y les dice para venir a las aguas, y está avisando también y les dice también están con no tienen. aquellos que no tienen dinero. Aqui está tratando están con Gloria a Dios. tienen una necesidad. Trata de aquellos que tienen una necesidad, No tiene necesidad de algo, no tiene para comprar algo. tienen la necesidad de algo y no tienen el dinero para Essa comprarles. pessoa vem e compra e come. Dice, venid, comprar y comer. Assim não dá salvação também de nos alma. Así es también la salvación de nuestras almas. Tem momento que nós temos que aceitar Hay un momento que tenemos que aceptar o que Deus está oferecendo a nós. lo que Dios nos está ofreciendo, Porque não está custa 100, que no cuesta dinero, pero está pedindo se nos vida. pero sí nos pide nuestra vida. Ele pensa, estamos em sede. Dice a aquellos que tienen sed. No momento que nos acerca a Cristo En el momento que acercamos al Señor Jesús, e nos pedir Ele viver em nosso coração, le pedimos para que venga a vivir en nuestro corazón nós admitir que nós somos pecador, y admitimos que somos pecadores. nós temos que reconhecer o momento em
tendríamos que haber reconocido que hubo una falta de algo en nuestras vidas. En el momento que nos acerqué, Y en el momento que le acercamos, que nos pidió el perdón de nos pecados, que le pedimos el perdón de nuestros pecados, maneira de vista nos será admitir que nos está perdido. como dije, teníamos que haber admitido que estábamos perdidos. En la vista nos viene y compra sin sangue y sin preço, leche y vino. Gloria a Amén. Dios. Dice para venir a Él sin precio a comprar pan y vino. E na dose da vista, para que como da gasta você Y en el segundo dice, ¿por qué gastáis vuestro dinero de lo que no da pan en lo que no es pan e o trabalho de lo que no da sacia? y gastáis su sueldo en lo que no satisface? Esa que está por menos nos acercar a Dios, Esto es antes que acercamos al Señor. nos pode provar ganar sin tanto cos, Pudimos haber tratado de ganar tantas cosas, por dar de religiosidade, quizás en la religiosidad, via obra, por medio de obras, trabajando duro para nos por buscar, por ter seguridade que nos quer, que o Senhor perdona nos, trabajando muy duro, creyendo en la seguridad que quizá el dinero nos podría dar, e sentando-nos algo de seguridade, pero seguridade realmente da em Cristo nos dá el Ele. dinero nos da cierta forma de seguridad, pero la verdadera seguridad lo hallamos en Cristo Jesús. E aqui na palavra da Bíblia nos diz, para que Y como aquí la gasta palabra nos você, muestra esto, para que como gasta você, de lo qual não está sacia, de lo no qual. gastas tu dinero en lo que nos sacia. E no momento, aqui está, um momento para nos parar aqui contra nós mesmos, Y en este momento es un momento de detenernos y preguntarnos a nosotros mismos se ainda nós está gastando nos tempo, tudo si quanto Deus tem a todavía nós, estamos gastando nuestro dinero, nuestro tiempo y todo lo que el Señor nos ha dado, de lo qual realmente não dá, llena, nos sacia, nos en sed. lo que realmente no nos llena, no nos sacia nuestra sed. E aqui na avisa, tendeme atentamente. Y aquí dice, oídme atentamente. E a noite humana, abre nos ouvidos, abre nos corações, escucha. Y en esta noche abrimos nuestro oído, abramos nuestro corazón para escuchar Você atentamente. deve nos come lo qual está bom. Porque nos dice comer lo que es bueno. E assim nos alma nos deleitar Y así se deleitará nuestra alma com grossura. con grosura. Amém? Nos alma. Nuestra alma. E que nos alma está? ¿Y qué es nuestra alma? Da nos vontade. Es nuestra Nos voluntad. pensamentos, nos sentimentos. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Ele não trata de nos estômago. No se trata aquí de nuestro estómago. Ele fala de algo mais profundo. Habla de algo más profundo. Algo que a comida não está llena. Algo que la comida no llena. Algo que a comida não está ni llega cerca de ti. Algo donde la comida ni siquiera puede llegar cerca. Solamente a presença de Deus. Solamente la presencia de Solamente Dios. a palavra de Deus. Solamente la palabra de E Dios. a PC é da contra para que gasta você de lo qual não está sácia. Por eso está preguntando por qué gastáis vuestro dinero en lo que nos E a sacia. noite
todavía hay dolor y se tristeza, demos servo de sinto vazio, si en tu interior sientes un vacío, busque a palavra de Deus. busca la palabra de É da Dios. bisa que é pessoa que caminha com na vida na tua alma. Dice que es lo que dará vida a tu alma. Ele sacia, ele llena, é vazio que você sente. Él te saciará, Él llenará ese vacío que tú sientes. Não só para quieto, Podemos detenernos e nós por pensando em version aqui nós por compreender a definição leyendo estos versos, podemos entender la definición. que da hambre espiritual. ¿Qué es lo que quiere decir hambre espiritual? Me ha definido Lo he definido. quando o ser humano siente uma necessidade em sua alma, Ahora el ser humano siente una necesidad en su alma, vazio profundo em seus corações, un vacío profundo en su corazón, que nada outro nada otro pode saciar por saciar, que a palavra de Deus. sino la palabra de Dios. E que palavra de Deus está, hermanos? ¿Y qué es la palabra de Dios, hermanos? A palavra da Bíblia que Cristo tem palavra com a vida carne, La palabra dice que Cristo es el verbo que fue hecho carne. que é vazio profundo Pues ese vacío profundo tem alma en el alma de Cristo Jesus por alimentar. es Cristo Jesús quien lo puede alimentar. Da Cristo Jesus por llena é vazio. Es Cristo Jesús quien puede llenar ese vacío. É esnânculo de hambre espiritual Pues aquellos que tienen un hambre espiritual da Cristo Jesus não tem mistério. necesitan a Cristo Jesús. É palavra da Psalm que diz que lo vai ter hambre espiritual La palabra sale diciendo que habrá una hambruna espiritual e a alma não lo vini. y que las almas vendrán. Onda não lo vini. ¿A dónde vendrán? Na onda tem a palavra de Deus. ¿En dónde estará la palabra de Dios? Está de casa de Deus. En la casa de Está de Dios. nos vida. En nuestras vidas. E a palavra aqui da Bíblia que nós também se está preparar Y esta palabra dice también que nosotros debemos de estar preparados para hora hambre aqui bem. para que cuando venga este hambre, Ora persona não com hambre espiritual chega. cuando esas personas con hambre espiritual Agora lleguen, nos topa es não com hambre espiritual. cuando encontremos aquellos que tienen hambre espiritual, Nós tem alimento para donar. tengamos el alimento para dárselo. Esse significado de responsabilidade que Eso nós, quiere decir que hay una responsabilidad como hijos de Deus tem. que nosotros como hijos de Dios tenemos. Esse significado, humana, Eso quiere decir, hermanos, que nós me está saciar de palavra de que Deus. nosotros tenemos que estar saciados de la palabra de Que nós Dios. me se alimentar, nós me que palavra de Que Deus. nosotros tenemos que alimentarnos con la palabra de Que Dios. nós me se está lleno de palavra de Que Deus. tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Conhecendo a palavra de Deus. Conociendo la palabra de Dios. Passina nós por tempo para compartilhar com outro. Para así nosotros tener, para poder compartir con los demás. E me dá para que tu dá algum exemplo Y yo quiero detenerme en algunos ejemplos de 3 pessoas da Bíblia de 3 personas en la Biblia que encontraram com escassidade of hunger. que han encontrado escasez o hambruna. E fora nós por mirar exemplo como nós por preparar nos mês Y de estos ejemplos podemos sacar ejemplos cómo nosotros podemos prepararnos para o hunger aqui que lo vini. para este hambre que vendrá. E nós está com exemplo primeiramente Vamos a ver el primer ejemplo de Noemi. de Noemí. Mas nós está esse aqui de Ruth 1. Hallamos esto en Ruth capítulo 1 Nós está lendo fora verso 1. y vamos a leer desde el versículo 1. Glória a Deus. Nos adorar, Senhor, a noite, hermana. Adoremos al Señor en esta noche, hermanos. Aleluia, su presencia está aqui, amén. Es la Biblia de alabanza de su pueblo, amén. Su presencia está aquí y Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Nos quieren a llenar que palabra, llenar que espíritu. Somos gente llenos de la palabra, llenos del Espíritu. Hermanos, no por ti hambre está quieto. Pues no podemos tener hambre y estar quietos. Nos tiene alabanza de nuestro corazón para compartir, amén. Tenemos alabanzas en nuestro corazón para compartir.
De Ruth 1, verso 1 te avisa. En Ruth 1, versículo 1 dice, Aconteció en los días que gobernaban los jueces agora sucedeu que en dia o juez não estava a governar, que hubo hambre en la tierra. estava em hambre em terra. Y un varón de Belén de Judá E homem de Bethlehem, na Judá, fue a morar en los campos de Moab. vai para cada pipa tempo na terra de Moab, Él y su mujer y 2 hijos suyos. com sua esposa e seus 2 homens. El nombre de aquel varón era Emelec E nome de homem estava Elimelech. y el de su mujer Noemí. E nome de sua esposa Noemi. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quilón, E nome de seus 2 homens estava Malón e Quelion. efrateos de Belén de Judá. Efrateu de Bethlehem, na Judá. Llegaron pues a los campos de Moab Agora não chega a terra de Moab y se quedaron allí. e a queda aí. Y murió Elimec, marido de Noemí, Então Elimelech, Noemi, seu esposo, a morir. y quedó ella con sus 2 hijos, E Noemi a queda atrás com seus 2 homens. los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. E nada toma mulher moabita para mim como esposa. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Nome de um estava Orfa e nome de outro estava Ruth. Habitaron allí unos 10 años E nada viviam mais ou menos 10 anos. y murieron también los 2, Malón y Quilón, Então Malón e Quelion todos também a morir. quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. E a mulher a queda sem seus 2 homens e sem seu esposo. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. E ora pela tenda na terra de Moab. Gloria a Dios. E ora pela tenda na terra de Moab, o Senhor a visitar seu povo, donde dona na comida, Noemi com seus 2 nueras na alanta para volver fora de terra de Moab. Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Nós vamos ver aqui, Nana, Podemos ver aqui que Noemi que Noemi abandona Bethlehem. abandonou a Bethlehem. E se nós para quietos de significação de Bethlehem, Y si nos detenemos en la significación de la palabra Bethlehem, significa casa de pão. quiere decir casa de pan. E ela vai em Moab. Y fue a Moab. E Moab está Moab está ubicado Y Moab se ubica canto de Mar Morto y canto de un desierto. al lado del Mar Muerto y al lado de un desierto. Que nos mira en 2 lugares aquí, Y si comparamos estos 2 lugares, el contraste casa de pan, el contraste de casa de pan, la presencia de Dios, la presencia de Dios, camino de fuente de vida, donde está la fuente de vida, el casa camino de proveedor que Dios está, la casa donde está el proveedor que es Dios, y ela vai Moab. y fue a Moab. Disso caminha que daqui da mês tá de uma área caminha e acaba no saco de uma área limitada. Y en el área donde ella quedaba, ya sabemos que era una área limitada. E nós é habitante de Moab, Y si vemos a los habitantes de Moab, não dava da pessoa não que dava da viva conforme a vontade de Deus. no eran personas que vivían de acuerdo a la voluntad de Dios. No momento que Noemi, seu esposo, a compreender que tem pão, no momento que Noemi a compreender que tem hambre, que tem escassez, En el momento que Noemí y su esposo entendieron que había una escasez, não escolhe de vai, escogieron por ir, caminha segundo não estava tendo mais pão, o caminho não estava. escogieron para ir donde según ellos había más pan que donde ellos se encontraban. Não escolhe basar na necessidade e momento ei. Escogieron basada en la necesidad que tenían en esos momentos, Olvidando uma não estava. olvidando en dónde estaban, Olvidando
quién estaba tan Dios. olvidando de quién era su Dios, Olvidando la promesa de Dios en la vida. olvidando la promesa de Dios a sus vidas. Estaba también el país que la señora primitiva, leche y pan. Que ellos se encontraban en el país donde el Señor les había prometido leche y pan. Señora Sacanán fue del desierto y Banán camina en la primitiva y los dunanan comida. El Señor los sacó del desierto y los llevó a donde Él los había prometido leche y comida. Y toda necesidad física de momento él, Y por la necesidad física de ese momento, não escolhe para vai comida, estava tendo comida, escogieron para ir donde había alimento, pero não mira, pero no vieron, não acorda, a mim me assim aqui, no se acordaron que o justo lo viva para meio de fé. que el justo viviría por la fe. Que não está para sobra na tenda que não Moab tem comida, Que no era porque escucharon que en Moab había comida, não está toma decisão de vai e nada. pueden tomar decisiones para ir allá. E também as coisas nós, Y es igual nosotros también. nós temos que tomar decisão baseada na promessa de Deus para nos vida. Tenemos que tomar decisiones basadas en las promesas de Dios por nuestras vidas. Basada que a palavra da avisa nós. Basada en lo que nos dice la palabra. Essa é a fé. Eso es fe. É segurança de lo qual a gente está esperando. La seguridad de lo que uno espera. Convicção de lo qual não está mira. La convicción de las cosas que no se ve. No momento que nós não mire pão, En el momento que no vemos el pan, nós confia que Deus a permitir-nos de donar nosso pão caminha não está. tenemos que confiar que Dios nos ha prometido a darnos ese pan en el lugar donde estamos. Noemi a tomar decisão junto com seu casal para ir Moab. Noemí tomó la decisión juntamente con su esposo para ir a Moab. E nós vamos mirar como ela perdeu seu casal e tudo seu Yuna. Y vemos cómo perdió su esposo y todos sus hijos. E nós vamos mirar no momento que ele estava também em Bethlehem. Y podemos ver que en el instante que regresaba a Belén, Ela perde sua fé. perdió su fe. Ela perde. Estava tratando hijo, vamos amargar. Era una mujer, se convirtió en una mujer amargada. E mesmo avisa não para a Mara e não Noemi. Ella misma les dijo, llámame Mara y no Noemí. E Mara significa amargo. Y Mara quiere decir amargo. E Noemi significa delícia de Deus. Y Noemí quiere decir delicia de Dios. Ela escolhe passar arriba sua necessidade. Escogió en base a su necesidad. E esse aí vê hambre espiritual. Y eso le llevó a una hambruna espiritual. Ela escolhe dor de seu hambre físico. Escogió por su hambre, por medio de su hambre físico, A poder perder a vida espiritual que estava tendo. que le hizo perder la vida espiritual que tenía, Até ela rechazar a promessa de Deus em sua vida. hasta que rechazó la promesa de Dios en su vida, Deus se chama uma delícia. que Dios le había llamado una delicia. E esse é peligro humano no momento que nós escolhe passar para nossa necessidade. Y ese es el peligro, hermano, cuando escogemos basada en nuestra necesidad. Nos mestre queda de palavra de Deus. Tenemos que quedarnos en la palabra de Dios, Alimentar o ser com a palavra de Deus. alimentando nuestro ser con la palabra de Dios. Nós também, no seguinte exemplo, Vamos a ver el siguiente ejemplo, eu perdi y es el hijo pródigo em Lucas 5. en Lucas capítulo 15. Gloria a Dios. Não, Avanza no Señor. está começando a verso 1. Empieza con el versículo 11. Me dá essa 3 versículos só. Jesus. Voy a leer nada más 3 versículos, que son el 11. Me dá essa 2. Outra vez, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes.
disculpa, voy a leer el 12. E su mais chiquito de nas duas avisa su tata do nami é parte de herencia que tocami, e ela parte su riqueza entre nami. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. E par de dias depois, um homem mais chiquito aplicou tudo o que estava ali e enviava para uma terra leu. E aí ele malgastar sua herência e bando comida de paranga. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. E depois que ele acaba de malgastar tudo, havia hambre pesado em terra e ela começa a passar necessidade. Amén. Nós vamos ver aqui, Nana, que eu aqui Podemos ver aqui que este hijo estava de turcos lo tenía todo e ela escolhe y escogió para buscar mais. para buscar más. Según ele estava de algo que estava de falta. Según él, le quedaba faltando algo. E nós vamos ver que ela vai. Y vemos que él se fue. Ela vai fora da presença, nós acompanhamos, ela vai fora da presença de sua tata. Podemos tomar el ejemplo, se fue de la presencia de su padre. E ensina também de roupa de nós, romanos, nós, união de Deus, que abandonar a casa, quando não é tata, de Deus. Y así también hay muchos hijos de Dios que abandonan la casa de su padre Para buscar algo, para buscar mais. para buscar algo más. Pero não sabe que o alimento verdadeiro está de Deus nos tem. Pero sabemos que el verdadero alimento lo encontramos en Dios. Nós também aqui nada que ela avisa que ela vai, ela usa tudo o qual que ela recebeu. Vemos aquí que él fue y usó todo lo que había recibido. E ela havia hambre assim grande que a menina estava lá. Y donde él estaba vino un hambre tan grande E ela começa a sentir falta. y empezó a tener necesidad. E nós vamos, depois o versículo te explica como de necessidade ela vai trazer comida. Y el versículo sigue explicando que en esa necesidad él fue a trabajar en una parte Namande vai cuidar porco. y le enviaron a cuidar puercos E estava tendo hambre que ela gana de comer e comida de porco não. y tenía tanta hambre que deseó comer las arrobas La comida. de los puercos. E não ela realizar, Y ahí realizó ou ela acorda o se acordó de sua tata. de su padre, Ela acorda que ela tem. se acordó de lo que él tenía. Ela acorda que disse servidora de tata estava melhor que ele em situação que a menina Se está. acordó que los siervos de su padre estaban en mejor condición que donde él estaba. Pero ela chega de ponto de mais sabor que ele por aí chega. Llegó al punto más bajo donde una persona podía llegar. Ela desprecia o qual que estava tendo. Despreció lo que tenía. E no momento em que ela perde tudo cos, Y en el momento que lo había perdido todo, ela acorda. se acordó. Ela acorda que está tendo, cuidado de alimento verdadeiro de casa de Deus. Se acordó lo que él tenía, ese alimento verdadero en la casa de Dios. Esse te peliga também, hermana, no momento que nós estamos em casa. Ese es el peligro también, hermanos, que en el momento que estamos en la casa E nós não alimentamos completamente da palavra de Deus. y no nos alimentamos completamente de la palabra de Dios, Agora que nós temos coração metade em Deus, metade no mundo, cuando tenemos un corazón mitad en Dios y mitad en el mundo, que é coisa de fora ainda está chamando que esas cosas ahí afuera todavía nos llaman la ainda é atención. pecado chamando Todavía el pecado llama la atención. Esse é no momento que nós não sometemos vida completamente a Deus. Eso es en el momento que no hemos sometido nuestra vida completamente a Dios. É no momento que nós não comemos completamente da palavra de Deus. Es en el momento que no hemos comido completamente de la palabra de Dios. Por isso nós vamos mirar de Amos e nós vamos mirar de Isaías com nossa lesa. Y cuando vemos en Amos y en Isaías, donde hemos leído, A palavra da Bíblia é a palavra da sacia nos alma. dice la palabra que la palabra de Dios sacia nuestra alma. Nos lo deleita em abundância. Nos deleitaremos en abundancia. Que no momento que nós entregamos vida completamente,
Pues en el momento que entregamos nuestra vida completamente, no momento que nós comemos a palavra romana, en el momento que comemos de la palabra, nós se queda lleno. tenemos que quedar saciados. E seguir come, pastor Brian, mañana nós não comemos todo dia nós temos que alimentar-nos Y mesmos. seguir comiendo, porque es lo mismo que comemos todos los días, hay que seguir comiendo de la palabra. Pastor Brian, tem perigo no momento que nós não llenamos mesmos completamente com Deus. Porque hay peligro cuando no nos llenamos completamente con Dios. Pero é bonita estar uma maneira eu perdi aqui. Pero lo lindo es, hermano, como este hijo pródigo, Nós podíamos chegar que nos tata. que podemos regresar a nuestro Padre. E na cada que escuta que para abandonar o caminho, Y a cada uno que nos escucha que ha abandonado el camino, portanto, ainda tem fisicamente na igreja, que quizás aún están físicamente en la iglesia, pero no coração está partido. pero su corazón O tiene doblez, coração não está completamente dedicado a Deus. o el corazón no está completamente dedicado al Señor. O Senhor está chamando hoje noite. El Señor te está llamando en esta noche. Entregava o coração completamente na Gem. Entrega tu corazón completamente Llena a com Él. isso a grossura da palavra. Llénate con la grosura de la palabra. Tá, é palavra só, a presença de Deus só pode alimentar no ser. Solamente la presencia de Dios puede alimentar nuestro ser. Tá importante, hermana, para nós. Tá importante para nós. Gloria Es importante para nosotros Gloria a Dios. Constantemente buscar a presença de Deus. buscar la presencia de Dios continuamente. Da nossa responsabilidade para alimentar-nos mesmos completamente Es com a palavra. nuestra responsabilidad para alimentarnos completamente con la palabra. Glória a Deus. Aleluya. Precioso Señor. Isso é importante Por eso es importante para nós não fazer maneira eu aqui com a perda, para nosotros no hacer como este hijo que perdió, não desprezar a palavra ou chega na nossa vida. no despreciar la palabra cuando llegue a nuestras vidas. Que foi o seguinte exemplo, Quiero seguir con el siguiente ejemplo, o de José, que es de José. em capítulo 41, En el capítulo 41 nós vamos mirar Gênesis 41, de Génesis 41, nos esta conta nos habla de José de José com no momento que Faraó estava tendo sonho, en el momento que el faraón tenía un sueño caminha a Senhora mostrou que lo vi hambre na terra. donde el Señor le había mostrado que iba a venir un hambre en la tierra. E José a receber interpretação de sonho aqui. Y José había recibido la interpretación de este sueño, Mira, Senhor, está advertindo que lo vi escassidade aqui. donde el Señor advertía que vendría esta escasez. Nós por o exemplo de José aqui. Podemos tomar este ejemplo de José. José estava lleno de presença de Deus. José estaba lleno de la presencia de Dios. José estava a conhecer a palavra de Deus. José conocía la palabra de O Dios. Senhor para usá-lo El Señor le podía usar para llevar sua palavra, para llevar su para palabra preparar o povo para lo qual estava a vir. o para preparar el pueblo para lo que en camino, venía en camino. E nós podemos mirar que não somente ela interpretar o sonho, Y podemos ver que no solamente él interpretó el mas sueño, ela dá a Faraó consejo pero aconsejó a Faraón como para preparar cómo estar preparado para a escassidade aqui não destruir o povo. para que esta escasez no destruyera al pueblo. Pero a escassez aqui a poner que Egipto pode virar o pueblo mais poderoso de tempo aí. Pero esta escasez hizo que Egipto se pudo convertir en la nación más poderosa de aquel entonces. Gloria a E Dios. nos teleza de Gênesis 41, nos teleza. Y leemos en Génesis 41, Me teleza 33. en
el versículo 33. Podemos, por tanto, provéese ahora Faraón de un varón prudente y sabio, E agora lá Faraó busca homem com discernimento e sabedoria. y póngale sobre la tierra de Egipto. Imponer e bater a de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, Lá Faraó começa a apontar administradora para a terra. y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. E lá exigir de 5 partes de lo que terra de Egipto da produzir em 7 anos de abundância. Y junten toda provisión de estos buenos años que vienen, Quando lá recoger toda a comida de bom ano aqui com Tapim. y recojan el trigo bajo la mano de Faraón, E guarda o maíz como comida de estarna da boa de Faraó sua autoridade. para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. E lá tiene guarda arriba esa. Y aquella provisión en depósito para el país, E lá a comida queda como uma reserva para a terra. para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, Para a terra, para os 7 anos de hambre que lo pindem a terra de Egipto, el país no perecerá de hambre. para a terra não perecer durante o tempo de hambre. Gloria a Dios. Aquí nos mira Podemos ver aqui el consejo que José estaba dando para Faraón. o conselho que você tinha para Faraó. De caso de Noemi y de caso no salesa de yo perdí, En el caso que hemos leído de Noemí y el hijo pródigo, ambos mes han sufrido necesidad espiritual. ambos sufrieron también de una necesidad espiritual. De caso de José, En el caso de José, él estaba también él mismo estaba lleno y Señor para usarle y el Señor le pudo usar para ayudar a otro que estaba a sufrir lo por sufrir de escasedad aquí. para ayudar a otros que podían estar sufriendo por causa de esta escasez. Y conozco lo cual era aconsejar a Faraón. Y si vemos lo que él aconsejó a Faraón, Y si nos ponemos neste lugar, por aqui palavra da Bíblia, que lo vai ter escasedad, y si nosotros ponemos como ejemplo, Y si nosotros usamos a nosotros mismos como ejemplo, ya como a palavra da Bíblia, que lo vai ter una necesidad así grande, como dice la palabra que va a venir una necesidad tan grande, nos podemos ejemplo aqui de como ela atender com ejemplo que lo viene. podemos ver aquí cómo él atendió con un hambre que estaba en camino. Ela disse a Faraó para buscar ele com prudência. Le dijo a Faraón para buscar personas con prudencia, E prudência da capacidade para pensar y prudencia es la capacidad de pensar no momento com acontecimento ou atividade, en un momento de un acontecimiento o actividad de ver risco não possível que lo por vir. y los posibles riesgos que puedan venir. E assim por modificar ou cambiar Y así poder modificar o cambiar conduta necessária para poder receber la conducta necesaria para poder recibir ou produzir o producir lo qual é necessário. la necesidad. Essa que está importante, hermana, você está para que nós, essa que está indicando que nós também é importante Esto indica que para nosotros también es importante para nós estar prudente. para nosotros ser A prudentes. palavra também diz que nós, como una de Deus, La palabra dice que nosotros como hijos de Dios está prudente. tenemos que ser É prudentes. provérbio está para pedir prudência, mas ouve mesmo. En el libro de Proverbios habla mucho de la prudencia. Está para ver que nós, você está sábio. Dice que tenemos que ser sabios. E ela diz a Faraó que é importante Y le dijo a Faraón que era importante para um ente encargado de dirigir para tener una persona encargada que podía e dirigir administrar a casa.
y administrar la casa, administrar comida, alimento na lo aguarda. administrar la comida, los alimentos que tenían que reservar. Essa aqui da papi também, hermana, conosco é palavra de Deus. Y esto habla también de nosotros y la palabra de Dios. Deus dá-nos encargo. Dios nos ha dado una encomienda. Ele dá-nos sua palavra. Él nos ha dado su palabra E Ele dá-nos mandato. y nos ha dado un mandato. É importante para nós comer a palavra aqui. Es importante para nosotros comer de esta Para palabra, nós saber que a palavra da Bisa. saber lo que dice la Para nós palabra, portar-se conforme a palavra. para poder hacer conforme a la É palabra. importante também para nós conhecer a palavra aqui. Importante es también para conocer esta palabra, Para nós por demonstrar isso aqui no outro não. para poder demostrar eso a los demás, Para nós poder exemplo. para ser ejemplos, Para o mundo mostrar que Deus está pedindo de nós. para el mundo poder saber lo que Dios demanda de nosotros. Também é importante para nós saber a palavra. También es importante para saber esta Para palabra, nós compartilhar esta, não conhecer a palavra. para poder compartir con aquellos que no conocen la palabra. Para lo qual colossa é hambarta a palavra de Deus. Porque lo que saciará el hambre es la palabra de Dios. Na mesa a palavra de Deus para não por llena na mesa. Pues ellos tendrán que recibir la palabra para ser llenos. É o único coisa que colossa é hambre espiritual de palavra de Deus. Lo único que saciará el hambre espiritual es la palabra de Dios. Sobre o mundo está buscando de atividade. O mundo está buscando de El atividade. mundo está buscando en tantas É actividades baixo não está sentindo. el vacío que siente. Se nós para quieto estão com não lata de palavra, Si nos detenemos, aquellos que no han crecido en la palabra, estão com Deus a chama não fora do mundo, aquellos que Dios le ha llamado del mundo, não sabe que estava é baixo em nosso coração. nosotros sabemos que era ese vacío en Não nuestro sabe a corazón. atividade que nós estava assim, Sabemos que las actividades que hacíamos para ele é baixo que nós estava tendo. para llenar ese vacío que teníamos, Seja da festa, sea que eran fiestas, me aí de compartilhar o bolso acaba, ya he compartido con ustedes com ora Deus a começar a tratar de minha vida, que cuando Dios empezó a tratar en mi vida, minha começar a buscar de momento mais de palavra de Deus. empecé en un momento a buscar más de la palabra de Dios. Prometo que eu vou estudar em Holanda, Antes de ir a estudiar en Holanda, como comandante de casa católico, como yo me crié en una casa católica, sempre nós vamos à igreja católica, siempre fuimos a la iglesia católica e sempre me dá pergunta, não? y yo siempre tenía preguntas E me dá coragem de acercar ao pastor, não? y tenía el coraje de acercar a los E pastores. nunca não para contestar minha pergunta. Ellos nunca me podían contestar las Mas preguntas comecei a buscar, mas vai grupo de oração de jovem, y empecé a buscar y fui a grupos de oraciones de jóvenes e aí nada tampoco me dava aí o qual me dava busca. y ahí tampoco hallé lo que yo estaba buscando. Me dava também a jovem não puta pai, Veía a jóvenes que iban, pero dá assim mesmo siga na festa não dava tanto. pero hacían lo mismo como si fuera estaban en E fiesta. me pensando, mas assim, não é impossível, vai para casa ou vai fiesta, bom, bota. Y yo decía en mí mismo, imposible, ve a tu casa o a fiestas. E na minha nota caminha me meseta. Y yo dije ahí, no es donde yo tengo que estar. No momento que eu vai Holanda, Y en el momento que fui a Holanda, prometo que eu vai uma missa, eu me busco uma igreja cristiana. antes que fui dije, buscaré una iglesia cristiana. E me tocou com uma raia de minha caminha, Y me acuerdo que conseguí en mi camino pareja cristiana, una pareja cristiana que invitar-me para me vai. que me invitaron a ir. E me tocou me estava ainda mundano, Deus me estava para minha festa, não? Y yo me acuerdo que todavía era mundana y iba a mis fiestas. E me estava para me sábado minha festa, Y los sábados iba a mi fiesta, pero já domingo me estava talando para a igreja. pero los domingos me levantaba para ir a la iglesia. Me estava dizendo me pompas, uma vai fiesta, pero todo uma vai missa. Y me sentía bien porque yo fui a fiesta y de todas formas fui a la iglesia Pero también. essa que está papi, é fiesta não assacia-me. Pero esto haga que la fiesta no me había saciado. Minha baila me gosta, pero tá tem algo de fiesta, não estava tendo
necessidade de festa. Me bailé y me gocé, pero no había la necesidad que yo tenía ahí en esa fiesta. E sabe que a palavra do papi diz? Eso es lo que la palabra Eu habla tenho de hambre ello, na algo. que uno tiene hambre Eu de tenho algo, necessidade de vida não. una necesidad de las E lo que vidas, sea botar. lo que sea que pueda ser. Botar de meu caso, botar droga. Quizás en tu caso puede Botar de ser meu caso, droga, botar alcohol. quizás en tu caso pudo haber sido Botar de alcohol, meu casal ou pareja. quizás por tu esposo o tu pareja, Pero vos sabe como o coração estava da necessidade de. pero tú sabes lo que tu corazón Botar tiene nunca mão na necesidad papel de com uma ello. persona. Quizás tú nunca lo hablaste con E nadie botar hasta balanta nem caminho ou dentro da igreja. y quizás tú aún creciste en la iglesia, Como não conhece o mundo. que no conoces al mundo, Pero se ainda não aceitar Cristo de meu coração. pero si todavía no has aceptado a Cristo en tu Ainda tem corazón, espaço vazio de meu coração. todavía hay ese lugar vacío en tu Espaço corazón. ainda Cristo Jesus só por ele. Ese espacio lo puede llenar É cambio como Cristo de Jesús. mesteta Cristo Jesus só por. Ese cambio que necesitas, solamente Cristo Jesús te lo E puede é dar. importante dar humana. Y lo importante es, Nós hermano, que de casa caminha tem pão e palavra. nosotros que estamos en la casa donde hay ese pan, donde hay esa Nós palabra, mesteta yem para o mundo por chá uma na mesteta. tenemos que estar llenos para que el mundo pueda saber dónde tienen que estar. Nós mesteta yem de palavra de Deus. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Mas sobre a maneira tur é verso não conosco a lesa. Porque como todos esos versículos que hemos leído, Conosco back. si vemos otra vez Nós lesa José. y leemos a Génesis, En el ejemplo de Génesis. José, Esta bisa que o pueblo lo perece. dice que el pueblo perecería. E da assim também, humana, se nós não temos palavra, Y es así, hermanos, que si no tenemos la no palabra, momento que o pueblo vem, en el momento que viene el pueblo, ora o mundo vem, cuando el mundo venga, no momento que nos topa e vem com necessidade, en el instante que nos encontramos con las vidas que tienen necesidad, se nós não temos palavra, si no tenemos la palabra, não seguimos buscar. ellos seguirán Pero buscando, está aqui na meseta. pero tienen que estar É acá. palavra na dimester. Necesitan a la palabra. E se em fora nada miramos como cristiano, Y si allá afuera te ven como cristiano, pero realmente não tem palavra, pero realmente no tienes la se palabra, diz nome botim, si solamente tienes el nombre, logo não tem comida com a dimester. no tendrás el alimento que ellos E necesitan. humana não perecer. Y hermano, ellos perecerán. De Daniel 2, En Daniel 12 esta pisa, dice, verso 3 com 4, versículos 3 y 4, aleluya, cuyos entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. e está com discernimento lo brilla maneira esplendor de firmamento de cielo. Y los que enseñan la justicia a la multitud, E estão aqui a obediente na justiça, como las estrellas a perpetua eternidad. lo brilla maneira estrela para sempre e sempre. Y aquí Namita vai ser, E aqui vou a clausurar. é palavra da misa que entendidos não, Dice la palabra que los entendidos e não que entendidos não que conhecer a palavra de Deus. y los entendidos son aquellos que entienden la palabra de Dios, Es não que tem sabedoria de Deus. aquellos que tienen la sabiduría de Dios, Es não que tem Jesus de no coração. aquellos que tienen a Jesús en su Porque corazón, Jesus é luz que lo brilha de nós. porque Jesús es el luz que brillará a través de nosotros. É luz que lo brilha. Esta luz brillará. Da Cristo de movida. Es Cristo en tu vida. É palavra de movida. Es la palabra en tu Não vida. solamente de forte boca quando não atender, Que no lo oigan nada más de tu boca, pero de actuação. pero en tu actitud. É importante, humana, que nós viva e raci a palavra. Es importante, hermano, para que nosotros vivamos y pongamos la palabra por E nós obra. compartir a palavra de Deus. Compartamos la palabra de Dios. Humana, nós não sabemos que lo vini. Hermanos, no sabemos lo que vendrá. Mas hora de escassidade, Porque cuando hay escasez, ou porque por três escassidade,
escassez. Muchas cosas pueden traer escasez. Nós também vamos num país ainda Vivimos todavía en un país que nós podemos livremente com nós Bíblia, que podemos caminar libremente con nuestra que nós vida, vamos evangelizar, que podemos ir a evangelizar, que nós vamos mandar mensagem via YouTube. que podemos mandar mensajes vía YouTube. Nós não sabemos que é liberdade que lo queda. No sabemos si esta libertad permanecerá. Coisa não sabe que é a palavra da Bíblia assim, Una cosa sabemos que esta palabra dice que busca a Deus mientras que nós ganhamos. para buscar a Dios mientras puede ser hallado. Coisa não sabe que Deus está advertindo. Una cosa sabemos que Dios nos advierte Promete algo acontecer. antes que algo acontezca. É importante para nós conhecer a palavra de Deus. Es importante para conocer la A palabra de palavra Dios. não adulterar. La palabra no É adulterará. sana doutrina de La Deus. sana doctrina de Dios. Agora que nós sabemos que é sana doutrina, Ahora sabemos que es sana nós doctrina. sabemos que nós temos acesso na Bíblia Santo. Sabemos que tenemos acceso a la Santa Biblia. Nós não sabemos que não vai destruir a Bíblia. No sabemos si van a destruir todas las Biblias. Nós vamos mirar que tem tradução que não está conforme a palavra, mas Una cosa sabemos que hay muchas traducciones No, que mi ya no traducción. son conforme a la original. que cambia a palavra. Hay versiones que han cambiado la palabra Ainda nós temos para estudar e memorizar. y todavía lo tenemos para estudiarlo y memorizarlo. Haga-se uso de momento, a liberdade que nós temos. Hagamos uso de este momento, de esta libertad que A tenemos, luz que sigue brilha de nós. para que esta luz siga brillando en nosotros. Pensemos, a palavra de Deus que queda gravada em nosso coração. La palabra de Dios tiene que quedar grabada en nuestro corazón. Meditando de encher-nos diariamente. Diariamente tenemos que meditar en ella. E mais me pensa, mais me quer, nossa oração me sentar, o Senhor quer. Y más pienso, creo que nuestra oración tiene que ser Que de verdade nós vamos recordar e memorizar a palavra. que de verdad podamos Que a recordar y palavra que memorizar la queda de nossa palabra. mente e nosso Que coração. podamos retener esta palabra en nuestra mente y en nuestro De corazón. maneira consejo de José na faraó tá, Como el consejo de Faraón, de José era a Faraón, vai guardar a palavra, guarda o alimento. para que él aguardar, reservar la palabra, el alimento, Por escassidade vem, nos tiene, para que cuando venga la escasez lo tengamos, para nós compartilhar. para poder compartir. Mela nos landa para o noite. Pongámonos de pie en esta noche. A vossa situação a noite. Tú conoces tu situación en esta noche. Se botar maneira Noemi, Si eres como Noemí, vai buscar outro caminho, tem outra coisa, que fue a buscar en otro lugar, en otras cosas, e que vai perder a fé, y que has perdido tu fe, ou a fé amengua, o tu fe se menguó, ou ainda tem necessidade de você. o si todavía hay una necesidad en tu ser. A você, se botar ainda não aceitar Cristo no meu coração, Tú sabes si todavía no has aceptado a Jesús en tu corazón. ao é de dia de salvação. Hoy es el día de salvación. Se você não come o pão de palavra, Si no has comido el pan de la palabra, ao é bem alimentado mesmo, bem hoy ven a alimentarte. Vem comer maná de cielo. Ven a comer maná del cielo. Vem aceitar Cristo no meu coração. Ven y acepta a Cristo en tu corazón. Vai buscar de diferentes atividades, diferentes coisas. Buscaste en diferentes actividades, en diferentes cosas, Vai ir baixinho para você sentir. para llenar ese vacío que sientes. A você que se não saciado. Sabes que eso no te ha saciado. Você que vai querer com mais hambre para mais. Sabes que has quedado con hambre por más. Pero a palavra tem. Pero la palabra está ahí. Cristo tem a noite. Jesús está aquí esta noche. Para cada quem que tem necessidade, que tem hambre, Para cada uno que tiene esa necesidad, que tiene ese hambre. é altar da abrir bem. Reconhecer su delante. El altar está abierto. Venga y reconozca delante de Él. Se a você ainda vou ter dolor, ainda vou ter tristeza, Y si tú sabes que en tu ser todavía tienes un dolor, tienes una tristeza ou vou ter debilidade, o tienes una debilidad, vou
reconoce esa que de presencia de Dios. Ve y reconoce esto en la presencia de Dios. Se tu coração ainda não está completamente a Deus, Si tu corazón todavía no está completamente dedicado a Dios, vem e pede Deus ajudá-lo. ven y pídele al Señor que te ayude. Entregá-lo mesmo completamente a noite. Entrégate completamente en esta noche. Vacina Cristo Jesus, por entenda, é baixinho, bota sentir. Para que así Cristo Jesús pueda venir y llenar ese vacío que sientes. É de sunco da completar-nos. Él es aquello que nos completa. É de sunco da se nos bien completo. Él es aquel que nos llena por completo. Aleluia. Gloria a Dios. Aleluia. Vamos saludar. Estamos em sintonia hoje noite. Glória a Deus. Geraldine Díaz, aí na Espanha. Deus te bendiga. Saludamos também em Bonaire, a Hattie Burgos. Glória a Deus. A Marlon Pascal Castillo. Deus te bendiga. Glória a Deus. Abre tu coração en esta noche. Lo que sea tu necesidad. Aleluya. Abre tu coração. Amém. Senhor, está aqui na Maibel, Horta, Santiago, aqui na Corresponeiro. Deus bendicionado. Ronchi Richards. Deus bendicionado. E Marvis, aí na Holanda. Deus bendicionado. Amém. Glória a Deus. Y Josefina Rodríguez en Venezuela dice: Dios bendiga la iglesia. Amén. ¿Cuánto manda saludo a Venezuela? Amén. A España. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, danke Señor Dios Santo. Gracias Señor. Danke por tu palabra, Dios mío, Señor. Alabanza, Señor Dios mío. Oh, danke Señor, danke Señor, danke Señor. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Vamos a llamarnos Manchincia también de noche. Anunciación. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Te pediré. Aleluia. Vamos a oração pelo varão. Nós pedimos sanidade completamente a noite. Amém. Lo que nada é possível para Deus. Aleluia. Caminhamos para um lugar. Recomendamos a Deus. Milagre completamente a noite. Deus está dando uma graça preciosa. Muito maravilhoso, Senhor. Para que estamos enfocando no Amado Santo. Em nome do Deus, outro nome na paz celestial. Cada parte misa, Dios mío, si todos aquí en la tierra que van a tener enfermo, pedimos algo, Dios mío, ¿dónde está aquí, Jehová? Señor, de buen nombre, para celestial, usted nos rogaba en noche, Padre. Señor, mira, tanto está en una iglesia, Padre. Tanto apostado, Dios mío, con el pasado. Papá, estaría, Padre celestial, mi rey, su salud, Padre amado. Por Dios, amor con
Gloria a Jesús. Aleluya. Alabanza al Señor. Y abandonemos su palabra, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Dame mi Dios por tu palabra, Señor. Dame Dios por tu palabra, Dios mío. Dame mi Padre especial. Dame mi Rey. Oh Dios, amor por el Espíritu de Jehová. Gracias por la promesa, por los siglos más y más, Jehová. Tu palabra especial, Dios mío. Señor de la gloria, amor por los nada. Llevamos el Espíritu a su domínio para el Santo. Oh Dios mío, lo busca, lo bate, Jehová. Esto es una parte, Dios mío, de mi día, de luz, Jehová, de Santo. Aleluya, Dios mío. A tu forma celestial, contra arca, Dios mío. Pero nada, no quiere, Jehová. No quiere para el Santo. Al contrario, Jehová, nace chance contra para el Santo. Pero nada, ahora momento llega, Jehová. Ahora se nos puede caer para el Santo, Dios mío. Amén, aleluya.